y entonces tenemos como un registro. Entonces hay mantas que hemos visto desde el 2012, 14. Entonces justo ese álbum de fotos de panzas, de fotoidentificación, lo puedes compartir con otros proyectos como en La Paz, o en Ecuador, en Perú, solita. O sea, fue como, ¿y ahora qué sigue, no? Sí. Entonces empezar a buscar fondos junto con otros 2 compañeros que estaban en La Paz y empezamos como que estar en el campo y estar en el mar, nos fuimos dando cuenta de más cosas, problemáticas con los pescadores, etcétera, etcétera. Y eso fue como la motivación de que no puede quedar aquí el proyecto. O sea, tenemos un montón de cosas que se tienen que ir trabajando y de ahí. Y me fui quedando en el proyecto. Cuando yo ya estaba a punto de salir de la universidad, llegó un chavo de San Diego, California, que estaba haciendo su doctorado en muchas partes del mundo con mantas gigantes. Entonces, él había escuchado que había mantas aquí en la bahía, pero no sabía qué tanto, ¿no? Y él estaba trabajando en México en unas islas que se llaman Revillagigedo. Las mantas son solitarias, o sea, ellas no son como otras especies que están viajando en grupo, son solitarias, pero todas coinciden en un lugar porque hay comida. Entonces, cuando ocurre esta agregación de mantas, todas, ya después en su rollo. cada quien por su lado, pero todas pueden coincidir en un día. Una de las cosas es que ellos me decían, es que cuando va a ser luna llena vemos más mantas, o cuando va a ser luna nueva vemos más mantas. Y justo cuando me fui a la maestría y hicimos todo ese trabajo de tratar de entender cuál es la temporada de las mantas y qué influenciaba en que hubiera o no hubiera mantas, metí el efecto de la luna, ¿no? La luz de la luna. Y justo era eso, o sea, era lo que dicen los pescadores, pero ya con base científica. Es como, tenían razón. Sí. Ahí está. ¿Qué tan peligrosa puede ser una manta? No es peligrosa en el sentido de que no tiene aguijón, ¿no? Las mantas evolucionaron y ya perdieron ese aguijón, no tienen veneno, pero son animales muy grandes. O sea, miden 5 a 7 metros, pesan 1 o 2 toneladas. Entonces, las mantas, digamos, tienen un punto ciego porque tienen los lóbulos cefálicos y tienen un ojo por acá y el otro por acá. Entonces, tú te pones en medio, la manta no te va a ver. Entonces, te puede arrollar sin querer. Hey, bienvenidos a un capítulo más de Vallarta Casters. Yo soy Julio Villalbazo. Yo soy Edson Gómez. Yo soy Eliana Fonseca, bióloga marina, y formo parte de un grupo de investigadores que se encargan de estudiar y proteger a las mantas gigantes en Puerto Vallarta y toda la Bahía de Banderas desde el 2014. Un capítulo más de Vallarta Casters. Muy bien. Muy bien, pues bienvenida. Gracias Iliana. por invitarme. ¿Cómo estás, Gracias a ti Iliana? por darte el tiempo. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, ¿ustedes? ¿Sí? ¿Cómo están? Todo Muy bien, emocionados por esta charla. Ya nos diste un preámbulo con unas dudillas que teníamos ahí y pues vamos a arrancar. Va. A ver, Iliana, ¿qué te llamó la atención de la biología o por qué decidiste estudiar biología? Creo que no voy a tener como la clásica historia donde, desde chiquito soñaba con estar estudiando biología, ¿no? Porque a veces como tener ciertos familiares que te vayan como guiando en qué quieres hacer de tu vida está muy chido, pero en mi caso, mis papás no estaban como muy familiarizados con el mar a pesar de que vivimos en Vallarta. Pero como a eso de los 17 años fue cuando empecé a tener interés por aprender a surfear, por apoyar en campamentos tortugueros y cosas así. Entonces de ahí salió como mi interés, mi curiosidad por estudiar biología marina. Pero bueno, al inicio en realidad estaba entre biología marina y buceo, porque buceo es otra de las cosas que me gustan muchísimo. Entonces primero entré a estudiar buceo, pero justo cuando entré cerraron la carrera. Oh, no manches. Entonces fue como de, bueno, ya, el destino dijo biología marina. Sí. ¿Y en dónde ibas a estudiar buceo? En la Cruz de Guanacaste, una carrera técnica que había ahí. Entonces mi plan era como estudiar primero buceo, que al final es una herramienta que te sirve para la biología, y ya posterior iba a entrar a estudiar biología marina. ¿Cuántos? ¿Llevaba algunos años esa carrera técnica? Sí, ya llevaba como 10 años y justo entramos y la cerraron. Por lo mismo de ser técnico. Ah, ok. Sí, a eso iba a generar la siguiente pregunta. Pues, pero, o sea, 10 años sí duró, pues. Sí duró su tiempo y como era una carrera técnica, pues la cerraron.
Entonces estaba como que tengo que decidir qué hacer, ¿no? Y no quería quedarme como sin estudiar. Entonces, pues ya me metí a biología marina. Biología marina, ¿dónde estudiaste? En la Cruz de Guanacaxtla. También ahí. Sí. ¿Eres de allá o aquí mismo De en Vallarta, soy de Vallarta, entonces todos los días iba a la Cruz y regresaba. Sí, bueno, todavía porque ahora trabajo en esa universidad, ¿no? Pero no es lo mismo irte en coche que irte en camión, pero sí, o sea, me aventaba literalmente la mitad de la bahía, pues para ir a estudiar. No manches, te acostumbras. ¿Y cuándo te avientas? Bueno, en camión te avientas como 1 hora, pero entonces también como iba a la uni, nos íbamos a surfear y luego nos íbamos a la universidad y pues sí. Qué chido. Ok, ¿y el gusto por el surf? ¿Por qué te la Pues amigos, fui teniendo amigos y luego también me fui a La Paz a estudiar la maestría y también allá tenía amigos, entonces fue como que más con la gente con la que me socializaba, que era pues lo que les gustaba y fue como que fui entrando a ese cotorreo y me gustó y ya. ¿Y hoy en día lo sigues haciendo? Sí, lo hago así como una manera de hacer ejercicio, de relajarme y... Claro, como un hobby. Sí, como un hobby. Qué chido. Ya entraste a biología. ¿Sí esperabas lo que viste o...? No, definitivamente no. O sea, porque cuando entras en tu primer año de biología, yo creo que o la mayoría de los chavos que entran a estudiar biología, pues te imaginas como cosas más en campo, ¿no? Ajá. Entonces, cuando yo entré, mi primer año fue como química, mate, física, o sea, materias como un poco tediosas y que era solo estar en el salón 24/7. Y ya después, como en tercero, cuarto y demás semestres, tienes como materias que son de botánica y demás. Ya hasta que tuve mi último año de la universidad fue como mi camino que me fue perfilando a lo que a mí me gustaba, que era la parte marina, porque no me gusta la parte terrestre, o sea, sí me gustan las aves y demás, pero mi perfil, lo que a mí me apasionaba era lo marino, estar en el agua, estar en el mar. Qué chido. Era lo que a mí me encantaba. Sí, pues yo creo que como otra licenciatura, por ejemplo, yo que estudié comunicación, pues sí, al principio sí ves pues toda la teoría y ya después vemos que radio, televisión, etcétera. Ahora sí que los medios de comunicación. Ahora sí vamos a la práctica, pero ya después ya no quieres la práctica. Pues es que tienes que tener la base, sí, ¿no? Claro, pero totalmente. Uno chavo es como que, a ver, ¿qué sigue? Y es como, no, tienes que aprenderte la tabla periódica otra vez y como repasar muchas cosas de la prepa, pero también como ir perfilándote y obviamente son temas que pues en la prepa no te enseñan, ¿no? Claro. Entonces sí tienes como que meterle mucho tiempo para estudiar y como ponerte al corriente de todo. Entonces, Ok, dentro de la misma carrera les enseñan ya sea ambas, digamos, la biología terrestre y la biología marina, o ya depende de ustedes alguna especialidad o cómo sí, es justo, eso? o sea, la universidad tiene esta materia que es biología general, pero dentro de biología general tiene como estas dos ramas, ¿no? Entonces primero es como la base física, mate, y luego tienes la biología terrestre, que es botánica, cordados y demás, y ya al final tienes la especialidad que es biología marina. Entonces hay otras partes de México, por ejemplo en la UABCS, en La Paz, tienen biología marina, enfocado solo a la parte marina, pero también para mí irme a La Paz a vivir era imposible, o sea, mis papás no me iban a poder pagar como eso, entonces... Pero sí tienes como más opciones en otras partes de México para poder enfocarte solo biología marina o solo biología terrestre. Aquí no es el caso. O sea... Y aquí no, tienes como esa opción de que aprendes poquito terrestre y poquito marino, y ya el que te gusta más, pues te vas a una maestría enfocado a lo que tú quieres. Por ejemplo, yo me fui a La Paz a hacer la maestría y ya es manejo de recursos marinos, solamente la parte marina. ¿De la maestría cuántos años te Son 2 años. 2 años, pero también cuando me fui a la maestría estaba como bien segura que quería hacer de mi tema. Ya tenía un par de años trabajando con mantas, entonces lo disfruté. Creo que fue mi etapa más chida. Qué cool. ¿Y por qué elegiste la mantarraya? A ver. Bueno, pues cuando yo ya estaba a punto de salir de la universidad, llegó un chavo de San Diego, California, que estaba haciendo su doctorado en muchas partes del mundo con mantas gigantes. Entonces, él había escuchado que había mantas aquí en la bahía, pero no sabía qué tanto, ¿no? Okay. Y él estaba trabajando en México en unas islas que se llaman Revillagigedo, que están como a un día de Colima,
o ahora se sale desde Los Cabos, ¿no? Y es un lugar, pues, de los más increíbles para hacer buceo, puedes ver tiburones, mantas, ballenas, o sea, es de los lugares más chidos. Y él vino aquí a la bahía y dijo, oigan, estoy buscando chavos que quieran estar en mi proyecto, pero se tienen que quedar a vivir en Yelapa 2 meses y tienen que salir diario para buscar a las mantas, ¿no? Para tratar de identificar qué zonas hay mantas y si en realidad hay muchas o no, si vale la pena. Entonces fui una de las chicas que se incluyó, fuimos 2 chavas y 2 chavos, entonces ahí nos repartimos un mes, y entonces al final duramos 2 meses en Yelapa, y todos los días pues estuvimos en el mar, ¿no? Todos los días salíamos a buscar con las... la búsqueda. Sí, estuvo muy chido porque una parte importante era trabajar con los pescadores. Los pescadores tienen mucha experiencia, ellos están en el mar por muchos años, todo el tiempo. Entonces, ellos tenían como que muchas respuestas, tal vez, a lo que nosotros queríamos, ¿no? Padre. Entonces, fue una experiencia, pues, muy chida, porque eran cosas que no te enseñan en la escuela. O sea, llegar a una comunidad y decir, hola, venimos a hacer esto. Son comunidades que también son muy cerradas. Entonces, es muy difícil empezar a trabajar con ellos, entonces aprendí muchísimas cosas. Te tienes que ganar la confianza de ellos, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí empezó esta parte del proyecto Manta en Bahía de Banderas. Entonces, este chavo que se llama Josh Stewart dijo, órale, si hay mantas, entonces vamos a tratar de conseguir más fondos y demás, ¿no? Esto fue en el 2014. Y a partir de ahí, pues me quedé como líder del proyecto, me encantó tanto que me enfoqué 100% al proyecto y a empezar a buscar fondos y a trabajar con las comunidades. Claro. Y empezamos con Yelapa, Pisota, Chimo y ya toda la bahía, ¿no? Y al principio, ¿cuántos se encontraron o cómo se dieron cuenta de que sí había? Híjole, pues fueron como... Realmente fue mucho tiempo en el mar y poca suerte, ¿no? Al inicio, o sea, en el 2014. Fue salir muchos días y empezamos a ver ciertas zonas. Entonces, el primer día que empezamos a ver mantas, como 20. ¡Órale! Es un buen número. Sí, pero ya posterior, 2015, por ejemplo, entró el efecto del Niño, que es cuando se calienta mucho el agua, y no vimos mantas como 7 meses. Pero lo bueno fue 2016, 2017 y en adelante, empezamos a encontrar muchas mantas, ¿no? Entonces, el mayor número que hemos visto de mantas en un día, como 100. ¡Wow! ¿Y aquí en la bahía? Aquí en la bahía. Y bueno, cabe mencionar que somos el único lugar en el mundo hasta ahora conocido que las mantas están tan cerca del humano. O sea, para ver mantas, tú tienes que navegar 1 día, 2 días a mar abierto, a islas, pero aquí no, aquí literalmente, o sea, del Oxxo, que está en Mismaloya, tú puedes ponerte en el balconcito y si hay mantas, tú las vas a ver ahí. O del mirador de los arcos, tú puedes ver a las mantas desde ahí. No manches, qué genial. Sí. ¿Qué tan peligrosa puede ser una manta? No es peligrosa en el sentido de que no tiene aguijón, ¿no? Las mantas evolucionaron y ya perdieron ese aguijón, no tienen veneno, pero son animales muy grandes. O sea, miden 5 a 7 metros, pesan 1 o 2 toneladas. Entonces, las mantas, digamos, tienen un punto ciego porque tienen los lóbulos cefálicos y tienen un ojo por acá y el otro por acá. Entonces, tú te pones en medio, la manta no te va a ver. Entonces, te puede arrollar sin querer. Entonces, siempre que ves una manta buceando y demás, o snorkeleando, siempre hay que mantener una distancia de 5 metros, 6 metros, y además siempre de lado, para que ella te observe. A veces las mantas de aquí, por ejemplo, pues la mayoría nunca ha visto un humano. Entonces, a veces las mantas cuando van nadando y te ven, suelen acercarse y empiezan a nadar en círculos cerca de uno, porque la mayoría jamás ha visto un humano. Es como que les llamamos la atención. Órale, pero no es para acechar, nada más es porque les da curiosidad. Sí, pues son muy inteligentes, o sea, es el pez con el cerebro más grande. Entonces son muy listas y justo, o sea, les llamamos la atención como, ¿qué eres? Y se acercan como para vernos. Órale, qué genial. Sí. Ok, esos que no, las mantas que no tienen aguijón, ¿hay algunas algún tipo que sí existan como tal que tengan aguijón? Sí, pues las rayas que son más chiquitas, se entierran en la arena, esas no nadan en la columna de agua, en la superficie, siempre o la mayor parte del tiempo van a estar enterradas en el fondo marino. Y las mantas, por ejemplo, ellas no se entierran, ellas siempre van a ir
en la superficie o en la columna de agua, ¿no? Las mantas pasan mucho tiempo en la superficie porque necesitan calentar su cerebro para regular su temperatura y luego en la noche bajan a comer a 100, 200, 300 metros. Entonces las mantas las ves muy común en la superficie, como en la mañanita o la hora donde hay más sol, ¿no? Porque ellas están descansando y están recargando energía y están calentando su cerebro. Órale. Wow, qué padre. Ok, ahora ya entiendo más el por qué viene del mantarraya. Es como que manta y es como que el modelo, pues, por así decirlo. Exacto. Lo que es la raya, ¿no? Sí, entonces las rayas son las que se entierran en la arena y manta raya o manta gigante o manta oceánica son las que son grandísimas. O sea, ellas nacen de 2 metros, no hay pierde. O sea, tú vas a ver una manta y vas a saber que no tiene aguijón y que es una manta, porque son muy grandes. Sí, sí, es muy característico, ¿verdad? Su fisionomía, ¿cómo se dice? Fisiología. Sí, es muy característica. ¿Hay algunas que tienden a estar más grandes o totalmente es un promedio el que ¿De las mantas? Ajá. Sí, o sea, ellas nacen 2 metros y, por ejemplo, aquí en la bahía lo más grande son 5 metros, pero en otras islas lo más son 7 metros. Entonces puede ser que aquí estamos viendo las juveniles y subadultos o algo, y ya las más grandes se van a lugares más remotos como islas. Depende la región. Honestamente, no sabemos. O sea, justo ahorita estamos poniendo marcas satelitales y hemos estado trabajando muchísimo con marcaje porque queremos entender un poquito más, ¿no? De dónde están llegando las mantas y hacia dónde se van, cuánto tiempo están aquí. Entonces, justo estamos haciendo eso con marcaje satelital. Wow. Y además, bueno, las mantas en la parte de la panza tienen un patrón de manchas, como las ballenas que le toman foto a la cola, tienen, funciona como una huella digital. Entonces nosotros vamos al mar, le tomamos foto a la panza y ya llegamos al laboratorio y la revisamos y entonces tenemos como un registro. Entonces hay mantas que hemos visto desde el 2012, 14. Entonces justo ese álbum de fotos de panzas, de fotoidentificación, lo puedes compartir con otros proyectos como en La Paz o en Ecuador, en Perú, para saber. Ver si la han visto. Como registro, ¿no? Sí, como registro. ¡Qué padre! Sí, entonces ese álbum nos ayuda un montón. Una, pues para justo ver como el historial de los individuos en particular, y también porque vemos muchas mantas heridas en la bahía. Entonces, la primera vez que la vemos puede estar bien. Luego la volvemos a ver y ya no tiene un lóbulo cefálico o ya trae un golpe de propela. Entonces, eso también nos permite ver como cuál es el índice de heridas de las mantas que están en la bahía. Sí, eso, fíjate, te iba a preguntar eso de los, ¿cómo se llaman? Me dijiste, los satélites. Marcas satelitales. Las marcas satelitales. Hace poquito se les extravió uno, ¿verdad? Bueno, es que pusimos ahora en febrero marcas satelitales y generalmente duran 4 meses, 6 meses y se suelta de la manta y ya la puedes recuperar y te da más información, o a veces no la recuperas, pero pues ya sabes, ¿no? Ajá. ¿Y esas cómo se las colocan a estas especies? Esas se les ponemos en la parte dorsal, en la parte de arriba, en la parte baja donde no tienen órganos vitales y con una hawaiana. No sé si has ido a pescar o si has visto, no sé cómo explicarla, pero es una hawaiana como un amarre, pues es una vara y con una liga hasta abajo y estiras la liga y le sueltas y se va como se adapta pues a la figura de la manta. Y en la punta le tenemos como una punta modificada y ahí ponemos la marca, y esta marca tiene como un brochecito, como si fuera un arete. Entonces le tiras y ese arete queda ahí puesto en la parte del cuerpo de la manta. ¿Qué tanta información les arroja? Pues hay muchos tipos de marcas, ¿no? Esas son marcas satelitales, son muy caras y más difíciles de conseguir, por eso no hemos puesto tantas. Hay otras que son marcas acústicas, esas son un poco más baratas. Entonces, por ejemplo, las acústicas solo te permite saber cuando pasa por una zona donde tú tienes un aparato. Entonces, tenemos aparatos en diferentes puntos de la bahía. Y si la manta pasa a 500 metros a la redonda, este aparato detecta y sabemos a qué hora y cuándo, solo eso. Órale. Pero las satelitales te permite saber dónde está, o sea, cómo se está moviendo, y también... ¿Como un tipo GPS? Sí, es como un GPS, es un rastreador, literalmente. Entonces, un rastreador te permite saber por dónde se está moviendo, pero también te da información como a qué profundidad, cuánto tiempo pasa abajo, cuánto tiempo pasa arriba.
temperatura, entonces nos da un panorama más amplio. Oye, tengo una duda. Ya ves que hace ratito, antes de que grabáramos, nos explicabas ese tema de las crías. ¿Cómo detectar? O sea, ¿hay hombre macho? ¿Cómo se le llama eso? Sí, bueno, en la biología primero le llamamos dimorfismo sexual, así. Eso se refiere a que si el macho o la hembra tienen diferentes tamaños morfológicamente. Entonces, en los machos y hembras son iguales. Tú ves una manta y no puedes saber si es macho o hembra, pero en la parte de abajo tienen claspers, que son como dos aletitas en la parte de abajo, y esos claspers es que es un macho. Y si no tiene esas aletitas, es una hembra, está totalmente plano. Órale. Entonces también vemos eso, que cuántas hembras hay, cuántos machos hay, y en proporción hay más hembras en la bahía que machos. Wow. Sí. ¿Cuántas crías pueden llegar a tener? A lo largo de su vida exactamente no sé, o sea, una manta nace, tarda 10, 12 años en estar lista para tener crías, y luego solo tienen una cría, duran un año de gestación y luego pasan 2 a 3 años más y vuelven a tener crías. ¿Cuánto vive una manta? Exactamente no sabemos, pero en aprox sabemos que 30 años por lo menos. Wow. Y esto es porque un investigador tomó una foto de su panza por 30 años seguidos a una manta. Entonces, es lo que sabemos. Es la información que se tiene hasta ahorita. Entonces, ¿cuántas crías tienen? No sé. Exactamente, hay que sacar como una aprox, pero tal vez 5. Sí, más pues o menos. me imagino yo que esta especie pues sí es como menos estudiada, ¿no? Como que hay muy poquita información a comparación de tortugas, ballenas, tiburones, delfines. Sí, ese exacto. punto es súper importante porque trabajar con mantas, como les comentaba, no es tan cerca del humano o de la costa. Sí, totalmente. Tienes que ir muy lejos. Entonces, eso primero, la distancia, ¿no? Y el equipo para estudiar mantas es muy caro. O sea, una marca satelital te sale aproximadamente 200,000 pesos cada marca satelital. Entonces, es muy caro. Nosotros tenemos desde el 2014 saliendo a buscar mantas cada semana. Entonces ya tenemos como un panorama más o menos de cómo están usando la bahía las mantas, qué zonas, qué temporadas, porque no se sabía absolutamente nada. Y, por ejemplo, estamos a punto de sacar un artículo científico sobre comportamiento de reproducción. Entonces ya tenemos evidencia científica de que se reproducen en la bahía también. Entonces está muy chido porque tenemos videos debajo del agua con dron y mucha gente se ha sumado. Entonces muchos de esos videos no son nuestros, o sea, es de gente que le gusta estar en el mar y luego es como de que saben del proyecto y me dicen, Ileana, vimos esto, ¿qué onda? Entonces va a salir un artículo con más de 20 videos. Wow, esto está muy qué chido. Genial. Pues vamos a estar ahí atentos para también compartirlo, porque es información que, o sea, nosotros vivimos aquí en Vallarta y está padre como estar compartiendo ese tipo de información. Sí, bueno, y aparte que es una especie que está en categoría de protección, entonces está en peligro de extinción. Somos el único lugar en el mundo hasta ahora conocido que tenemos mantas tan cerca y tienen impactos negativos del humano hacia las mantas. Entonces justo tenemos una responsabilidad muy grande de proteger a esta especie. Sí, totalmente. Y siendo tantas que hay pues aquí en la bahía, en la región, vaya. Sí, y que además, por ejemplo, este lugar que les comentaba del archipiélago de Revilla, la gente paga 80,000 pesos por ver mantas. O sea, ven tiburones y todo, pero ya les han encuestado y ¿cuál es tu prioridad al venir a este lugar? Ver mantas. Entonces, sí, ver mantas es como una experiencia, pues, muy chida. Y ahorita que mencionas esto, aquí en Vallarta, ¿se podría hacer una actividad así? ¿O qué tan peligroso o en qué tanto puede repercutir para esta especie? Bueno, mira, creo que no estamos listos todavía en la bahía para este tipo de turismo, porque ha pasado que las mantas llegan a los arcos. Entonces, los arcos tienen acceso vía carretera, ¿no? Entonces, tú puedes literalmente meterte. Entonces, cuando hay mantas en los arcos, empieza a correr el chisme y va mucha gente, no tienen buenas prácticas, molestan a las mantas, las estresan, van las lanchas, los jet ski. Entonces, no estamos preparados todavía para hacer turismo con mantas. Necesitamos primero resolver la problemática que tenemos, que son golpes
de embarcaciones con las mantas y luego tener estas charlas, manuales de buenas prácticas y demás. Entonces, sí, pues educación ambiental. Educación ambiental. Entonces, primero tendríamos que resolver el caos que tenemos y luego ya pensar, ¿no? Porque si no podemos arreglarlo de ahorita, ¿cómo vamos a pensar en hacerlo masivo? ¿No? Sí, así es. Totalmente. Sí. Pero sí, yo creo que es una experiencia que todos deberían de tener, ¿no? Nadar con una manta y ver una manta. Creo que todos deberían de tener derecho a tener esa experiencia porque de verdad es un animal increíble y pues como vallartenses y gente que vivimos en la bahía, pues... Sí, lo deberíamos tomar en cuenta, sí. Oye, Ileana, a ver, me voy a regresar un poquito. Hace 10 años. ¿Me recuerdas el nombre de la persona que empezó este proyecto? Josh Stewart. Josh, cuando te dijo, Ileana, te vas a quedar al frente de este proyecto, o cómo fue no, que creo que te ni pasó siquiera me dijo así, ¿sabes? Como que, o sea, creo que empezamos a trabajar, Josh, Aldo y yo, empezamos a trabajar, o sea, éramos más personas, pero cada quien empezó como que a tomar su rumbo, y al final quedamos nosotros 3, y yo creo que solita, o sea, fue como, ¿y ahora qué sigue, no? Sí. Entonces empezar a buscar fondos, junto con otros 2 compañeros que estaban en La Paz, y empezamos como que estar en el campo y estar en el mar, nos fuimos dando cuenta de más cosas, problemáticas con los pescadores, etcétera, etcétera. Y eso fue como la motivación de que no puede quedar aquí el proyecto. O sea, tenemos un montón de cosas que se tienen que ir trabajando y de ahí. Y me fui quedando en el proyecto. Y ya después Josh nos dijo, ¿saben qué? O sea, yo voy a entrar a Oregon a trabajar con orcas. Entonces voy a estar ahí como asesorándolos, pero ya no me puedo... Ya no se puede meter de lleno. Sí, ya no puedo estar de lleno con ustedes, entonces, pero ahí voy a estar. Y ahora él está viniendo a la bahía y estamos ayudándole a marcar ballena, jorobada, orcas. Entonces las orcas se comen a las mantas, entonces todo está conectado al final. Todo se conecta. Y no sé si saben, pero la Bahía de Banderas tiene un cañón, tenemos un cañón submarino de Los Arcos hacia Cabo Corrientes muy profundo. Entonces estamos investigando justo ese cañón porque al parecer tanto las ballenas, orcas y mantas pues comen ahí. Entonces ellos hacen sus cosas con mamíferos marinos, nosotros con mantas, pero ellos traen equipo pues muy caro, muy bueno, y estamos como que colaborando en muchas cosas. Entonces como que al final, no sé, se fueron dando las cosas como eso de estás en el lugar en el momento preciso. Indicado, sí. Y ya, te toca, ¿verdad? Sí. Aunque ni aunque te quites, ni aunque te pongas. Sí, no, yo creo que cuando encuentras lo que te gusta es como de aquí soy, esto es lo mío. Pues es que realmente te fue la misma, el mismo gusto, dijiste, ok, inconscientemente quizás agarraste la batuta y ya, pues que 10, 11 años que llevas de este proyecto. A ver, yo tengo una pregunta, ¿qué es lo que comen las mantas o cómo se alimentan? Buena pregunta. Las mantas pues son animales súper grandes, ¿no? Pero son filtradoras, comen zooplancton, que son animales microscópicos, o sea, hay algunos animales como los camaroncitos, el krill, ¿han escuchado del krill? Sí. Eso comen. Entonces algunos son larvas de peces, huevos de peces, y eso es lo que comen ellas. Lo jalan con sus branquias y entra el agua y ya nada más quedan los animales microscópicos y por las mismas branquias salen. Pero sí, entonces imagínate la cantidad de comida que necesitan para llenarse, porque además no acumulan grasa como las ballenas. Entonces las mantas todo el tiempo necesitan estar buscando comida. Y justo el cañón submarino que tenemos en la bahía les provee un montón de comida. Entonces en el día están en la zona costera descansando y en la noche van al cañón y comen ahí. Wow, qué genial, ¿eh? Dentro de esa investigación, ¿has visto algo así que te ha impactado? O pues, algo así raro, muy diferente, algo raro que... Una sirena. Pues cosas que me han impactado, o sea, pues de las mantas, por ejemplo, me tocó hace como un par de meses verlas comer. O sea, es bien raro verlas comer porque comen en el profundo. Y nos tocó ver... un evento de alimentación de 4 mantas nadando en círculo y poderlo grabar y que eso fue como muy mágico. Y cosas que me han sacado de onda es verlas dañadas, o sea, lo que les comentaba, las mantas pues les pasan encima porque están en la superficie y no las ven. Entonces una manta que me destrozó totalmente fue ahora en junio,
una lancha muy grande, no sabemos qué tipo de embarcación, pero es un motor muy grande, le rebanó casi toda la aleta. Entonces era una hembra que estaba justo en la entradita de Yelapa. Entonces como que la hembra estaba muy asustada y llegamos nosotros, apagamos el motor y no se iba de la lancha. O sea, estaba como escondida abajo de la lancha y ya me bajé y le vi la aleta así destrozada. No podía, básicamente estaba nadando solo con una aleta y los pedazos de su aleta se estaban desprendiendo. Entonces estar ahí, estar viendo y no poder hacer nada, ¿verdad? Fue como, qué triste que animales tan bonitos, tan increíbles que tenemos en la bahía y tengan como... Sufran este tipo de cosas, sí. Entonces creo que justo eso. Y en ese tipo de cosas, por ejemplo, ustedes en biología no les enseñan como un veterinario o algo, o sea, saber algo como curación o algo así. No, pero además son filtradores, son elasmobranquios, necesitan estar nadando todo el tiempo porque si no se ahogan. Entonces sería muy complejo, tendrías que... No me imagino cómo podrías curar una manta, pero básicamente le destrozaron la aleta, o sea, tendrías que ponerle una prótesis, llevarla a un acuario. Pero pues sería muy difícil como que llegar y llevarla y no. No, y aparte, o sea, aquí en la bahía no tenemos dónde, ¿no? Sí, y exacto. de hecho no hay mantas en acuario, o sea, hay otra especie que se llama manta alfredi o móbula alfredi. Buen punto. Y son más chiquitas que esas, pero en realidad manta gigante no hay en acuarios. Son animales muy complejos. Ese que dices es el que tiene así como la carita en la panza, ¿no? Que está bien Esa chistosa. sería una raya. Ah, es una raya. Sí, es una raya. Sí. Ya. Ya sé. ¿Has visto Moana? Sí. Pues ves cuando la abuela está en la playa, esas son mantas, pero son las mantas Alfredi. O como el de Nemo, ¿no? El que era como su maestro. Esa es una raya águila. Esa es una raya águila. Oh, ya. Es que hay un montón de hay un montón de rayas, especies, no manches, qué chido. A ver, Ileana, estaba viendo algunas preguntas y aquí una pregunta dice, ¿cuál es el hábitat natural de las mantas? ¿Hábitat natural? Pues, o sea, son oceánicas, son más comunes en lugares oceánicos, no costeros, y se la pasan en toda la columna de agua, o sea, desde la superficie hasta tenemos registro de 700 metros, pero en general se la llevan de superficie a 200, 300 metros más o menos. Sí, por eso es muy, muy común, como ya no nos nombraste, por ejemplo, a cierto punto verlas y, bueno, tener así ahora sí que la suerte de poder apreciarlas, ¿no? Sí, de hecho las mantas son solitarias, o sea, ellas no son como otras especies que están viajando en grupo, manadas, son solitarias, pero todas coinciden en un lugar porque hay comida. Entonces es cuando ocurre esta agregación de mantas. Todas, ya después en su rollo. cada quien por su lado, pero todas pueden coincidir en un día o varios días, semanas, incluso un par de meses en el mismo lugar, porque ese lugar cumple con muchas características únicas, como la temperatura del agua y la disponibilidad de alimento, y ellas no necesitan moverse tanto, es como, puedo estar aquí a gusto, puedo descansar, puedo comer, y todas coinciden, y ahí es donde ocurren pues eventos que no son muy comunes de ver, como reproducción, por ejemplo. Órale. Y entonces ahí los machos empiezan como a interactuar con las hembras, y también los eventos de cortejo, que es lo que tenemos nosotros, pueden durar días, semanas, y básicamente el macho persigue a la hembra por un montón del tiempo. Y ahí mismo en esa zona. Sí, ¿verdad? o sea, está Como súper nos loco, o dices. sea, tú puedes estar como grabando con el dron, o puedes estar sacando fotoidentificación, y están todas ahí. Y en eso un macho llega como chicle y pega, ¿no? Como coqueteando con las hembras, y empieza como justo si una le hace caso, la hembra empieza a nadar más rápido y el macho va atrás de ella y empieza como que este evento de cortejo que puede durar muchas horas, entonces, o días. No Entonces manches. está muy chido. Y ya después la hembra se empieza a cansar y empieza a ver giros. Entonces al final el macho, su objetivo es justo agarrar la aleta y copular a la hembra, ¿no? Pero eso puede tardar muchísimo. Wow, no manches, no. Y a veces no pasa, o sea, a veces no lo logra, la hembra no le hace me hubiera caso. pasado por la cabeza de que durara tanto. Sí, no, es muy que se hiciera cansado. del rogar. Sí, son muy especialitas, ¿eh? No cualquier macho. No cualquiera. Sí. Oye, Ileana, y para este proyecto, ¿cómo han conseguido esos recursos? Porque me imagino que es un gran reto y Sí. aparte de que hay poquita información, pues sí es complicado ver quién los puede apoyar.
sabemos que tenemos gobierno, pero muchas veces pues no se nos da ese apoyo, ¿verdad? ¿Ustedes cómo le han hecho para Sí, ese buena recurso? pregunta. Pues al inicio hemos bajado, se les llama grants o financiamiento, que son convocatorias que abren diferentes organizaciones en muchas partes del mundo. Obviamente compites con muchísima gente. Claro. Y estaba una que se llama Save Seas, está otra que era de Disney. Disney tiene una organización que apoya proyectos de investigación y ellos nos apoyaron como 4 o 5 años. Wow. Y hace 2 años nos afiliamos a una organización muy grande que se llama Manta Trust, que está en Inglaterra. Y básicamente ellos te ayudan a conseguir gente que tiene mucho dinero y que está preocupado por cuidar y conservar especies. ¡Qué genial! Y por un año tuvimos un donador y ya posterior otro donador nos dijo los apoyo 3 años, entonces ahorita estamos con ese dinero y eso nos permite salir cada semana a buscar mantas, investigar, trabajar con los pescadores, con los capitanes de embarcaciones, hacer talleres, ir a las escuelas, poner marcas satelitales, porque justo el proyecto no nada más se enfoca en mantas, ¿no? Se enfoca en todas las comunidades que interactúan día a día con las mantas, porque de nada sirve que estemos sacando datos científicos si no estamos involucrando a la gente. Claro, justamente. Totalmente. Sí, entonces es muy importante. Sí, pues yo me imagino que ahí como las principales piezas pues son aquellas comunidades que pues su actividad principal es la pesca, ¿verdad? Y estos pescadores, ya hablamos al principio que fue un poquito difícil de ganar su confianza, ¿verdad? Ya ahorita ya tienen, me imagino que ya tienen mejor comunicación con ellos, ya hay más confianza. Sí, de hecho, o sea, por ejemplo, trabajamos mucho con Yelapa, con los pescadores de Yelapa, y ellos, o sea, siempre nos han apoyado, 11 años apoyando el proyecto, pero también empezamos con Pisota, Chimo. Hay comunidades que sí dicen, ok, trabajemos juntos, pero siempre hay cierta barrera, ¿no? Porque es normal, o sea, ellos no quieren que tú vayas y les prohíbas cosas. Claro. Entonces, nosotros ahorita, por ejemplo, estamos poniendo GPS a las embarcaciones y también estamos poniendo marcas a las mantas, y la idea es tener un mapa de dónde están pescando, dónde están pasando los taxis acuáticos y las empresas de turismo que están interactuando con las mantas o las están dañando, para juntos pensar en una propuesta. Sí, claro. Entonces, es lo que les decimos, o sea, tus datos que estamos nosotros recabando, pues son para nosotros y para ustedes, no los vamos a compartir con nadie. Y sí hay que ser como bien cuidadosos y siempre tener respeto con las comunidades, con los pescadores, porque si no se te cierran puertas y sin eso pues no puedes lograr nada, ¿no? Claro. Me imagino que con esos datos, pues no sé, pueden hacer estrategias como de vías de, pues si quieres pasar por aquí, pues mejor circula. Sí, justamente eso es lo que queremos hacer. Como, esta es la zona donde hay más mantas en ciertas temporadas. Necesitamos que tú te despegues de la costa o necesitamos que vayas a una velocidad máxima, y lo más importante es que tengas a alguien en la punta de la embarcación. Sí, que esté viendo. Claro, porque por ejemplo las ballenas, que aún así las atropellan, tienen un soplo, pero las mantas literalmente solo ves como una mancha negra en la superficie. Sí, y como al ras, ¿verdad? Sí, al ras, exacto. Entonces, si tú vas en la punta, te permite ver a buena distancia que hay una manta, ¿no? Pero si no, si vas cotorreando en la lancha, le pasan encima. Entonces, es muy importante como esa parte, ¿no? Entonces, nosotros hemos trabajado, sí, con las comunidades de pescadores, pero ahorita le estamos también poniendo prioridad a todas las tiendas de turismo de la bahía. Porque ustedes saben, cada vez hay más negocios de turismo, más lanchas, entonces tenemos que ir como a la par de que, oigan, está pasando eso. Pero, pues sí, es un reto. Es un gran reto. Me llama la atención y se me hace muy, muy, muy chido eso, como los mismos pescadores, digamos, aunque no son investigadores como tal, cómo son los comunicadores que son aliados a ustedes, o sea, realmente ganando ya la confianza de que te pueden enseñar muchas cosas, ya lo dices hasta, no sé, de la temperatura del agua, o pasa por o mira, yo en esta zona vi esto, o sea, cómo su información es tan nutritiva, vaya. Sí, claro, ¿no? Sin los pescadores no hubiéramos logrado nada. O sea, para ver mantas en la lancha, tenemos que ver la manta a una buena distancia para poder coordinarnos, ¿no? Y yo aprendí a ver mantas
gracias a los pescadores. O sea, muchas cosas de lo que yo he aprendido es por ellos. Wow. Y muchas cosas que han llegado a pasar o que yo he necesitado ayuda de cómo entro a esta comunidad, quiénes son los líderes en esta comunidad. O sea, han sido los pescadores que me han dicho, hazle así o hazle de este modo. ¿Sabes? Sin ellos, honestamente, no hubiéramos logrado o no estaríamos haciendo todas las cosas que estamos haciendo. Son una parte esencial. Entonces, sí es bien importante siempre las comunidades, ¿no? Porque ellos viven ahí. Sí, o sea, ¿qué les vas a ir a enseñar? Sí. O sea, ellos saben dónde están las mantas, cuándo están las mantas, o sea, y te ahorras un montón de chambas. Ellos, mira, acá las veo en tal fecha. Entonces, ha sido como un crecimiento también en conjunto, porque también ellos dicen, oye, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? Entonces, compartimos información y ha hecho que el proyecto, pues, vaya creciendo. Una de las cosas es que ellos me decían, es que cuando va a ser luna llena, vemos más mantas. O cuando va a ser luna nueva, vemos más mantas. Y justo cuando me fui a la maestría y hicimos todo ese trabajo de tratar de entender cuál es la temporada de las mantas y qué influenciaba en que hubiera o no hubiera mantas, metí el efecto de la luna, ¿no? La luz de la luna. Y justo era eso, o sea, era lo que dicen los pescadores, pero ya con base científica. Es como, tenían razón. Sí. Ahí está. Sí, es que lo que ellos aprenden es empíricamente. Claro. Ya tu chamba es más meterte a, pues, informarte, Sí, los buscar datos. Esos datos. Datos duros, ajá. Wow, Pero sí es una muy importante. buena mancuerna esa. Sí, son vuelvo a lo mismo, son muy... la alianza que pueden formar, vaya. Sí. ¿Han ido a otros lugares a investigar sobre las mantas? Bueno, colaboramos con proyectos, por ejemplo, de La Baja, de Revillagigedo, y justo acabamos de sacar un artículo de 15 mantas de aquí de la bahía, se movieron a Revillagigedo y a La Baja, pero hasta ahí. O sea, nosotros ahorita solo es Bahía de Banderas con algunas colaboraciones, pero una de nuestras mantas que marcamos el año pasado se fue a Oaxaca. Y justo hay un chavo allá que me contactó, que está haciendo su maestría en Ensenada, pero el chavo se enteró del proyecto de mantas acá y me dijo, oye, yo tengo un montón de videos de mantas de Oaxaca. ¿Dónde será? ¿Puerto Escondido? Ajá, por Puerto Escondido, hay como varias zonas. Y él volando su dron veía mantas. Wow. Ajá, entonces ahorita queremos bajar fondos porque hay mantas allá y con otra amiga que trabaja con tiburón ballena, entonces también hay tiburón ballena y queremos como que hacer un mini proyectito en Oaxaca para pues ver si son las mismas mantas o qué onda. Pero sí, no me quiero como aborazar porque es muy caro, ¿no? Es muy caro y es mucha chamba. Luego el tiempo. Sí, entonces como que bueno, vamos tranqui, primero con la prioridad que es aquí y lo que vaya saliendo, ¿no? Sí, claro. Oye, ¿y qué tips te han dado los pescadores? Porque yo veo, o sea, he viajado 2, 3 veces así como para Yelapa. Digo, no manches, ¿cómo le hacen para ubicarse? No, pues son súper buenos. O sea, por ejemplo, te digo, tenemos ciertos aparatos a 20 metros de profundidad y tenemos 10 años con el mismo aparato ahí. Entonces vas con el GPS y luego, ay, no, es que no es aquí, es como más para allá. Y el pescador, no, mira, ¿dónde está el cerro? Con la piedra esta, o sea, lo alinean todo. Entonces, honestamente... Las ubicaciones de volada las Sí, detectan, no, o sea, ¿verdad? ellos es como de, ay, a ver, yo te ayudo. Honestamente, sí, sin ellos te digo, yo estaría en muchas cosas. Y sí, justo, hemos salido en la noche también y son como de que las estrellas, el faro, y cuadran todo para ubicar los puntos, o sea... ¡Qué padre! Sí, tienen muchísima información que, pues, por generaciones se las han ido pasando, ¿no? Entonces sí, son muy buenos. O para hacer nudos, por ejemplo. Sí. ¿No? O sea, cosas... O se descompone el motor y uno ya estaría ahí como de, no, pues... En pánico. En pánico y ellos ahí arreglando el motor y no hay bronca, ahorita se resuelve. Pero sí, aparte, son comunidades muy unidas entre los pescadores, entonces cualquier cosita siempre... Sí, yo veo así, cuando he ido así como a Yelapa, así que todos se saludan y yo digo, ¡órale, qué chido! Sí, es verdad, ¿eh? Luego voy a Yelapa o a ciertas comunidades de, hola, hola. Entonces ya dices, tal vez yo no los ubico a todos, pero luego como uno hace festivales, eventos, sí, o sea, ya, te es un pueblo ubican. chiquito, entonces hay que tener cuidado. Ten cuidado lo que hagas. Sí, a la tú andas ahí cheleando y diciendo cosas imprudentes, ¿no? Entonces ya no van a dejar llevar a los chiquillos al rato a ver mantas. No. Pues fíjate, hemos recibido muchísima información gracias a tu experiencia en este proyecto y pues esperamos que mucha gente se entere de esto, se pueda unir
Y pues igual, no sé, que ayuden pues a bajar recursos o estemos buscando también cómo apoyar nosotros. Bueno, una cosa como pueden apoyar es si tú, por ejemplo, vas a Yelapa o vas a algún lado y ves una manta, puedes mandar tu ubicación del del WhatsApp, ya ves que puedes mandar ubicación de tipo. Y con eso nosotros podemos obtener coordenadas y justo le llamamos reportes ciudadanos. Entonces es una manera de involucrar a la ciudadanía de que están en el mar y puedes mandarnos tu ubicación donde viste la manta y estamos haciendo un mapa de distribución de las mantas con base a esos enviados de Como con algo tan sencillo, ¿verdad? Sí. O sea, la gente también puede colaborar en esa situación. Sí, está muy chido y tenemos ahorita como 300 reportes de mantas y entonces también nosotros estamos siempre o sobre todo en la costa sur de Los Arcos a Cabo Corrientes, ¿no? Okay. En Corrales. Entonces eso nos ayuda como también a entender un poquito cuando no las vemos dónde están. Entonces también sabemos que algunas veces se alimentan en la superficie, en las entradas de las marinas, en La Cruz, en Vallarta y en Nuevo Vallarta. Entonces esa info no sabríamos sin la gente. Exacto. Ajá, entonces es muy importante involucrarnos. Son los otros ojos, pues, la misma comunidad. Pues ya viste, la marca satelital la encontramos porque la misma gente es como, oye, ya encontré la marca. ¡Qué chido! Sí. No, y también qué chido por la gente que busque el apoyar, pues. Sí, eso es muy importante también. Sí. Que les nace, ¿no? Que tienen interés. Sí, y pues bueno, Ileana, ¿qué más viene para este proyecto Manta? Pues ahorita estamos haciendo lo del marcaje satelital. Tenemos 9 marcas, entonces vamos a poner las 9 marcas satelitales. Okay. Y viene esta parte de trabajar muchísimo más con los capitanes de embarcaciones y con los pescadores para disminuir los incidentes en las mantas y los enmayes incidentales. Claro. Entonces tratar justamente de hacer llegar el mensaje de tenemos mantas, están en peligro de extinción y somos el único lugar en todo el mundo que están tan cerca, ¿no? Y eso. Y yo creo que la gente a veces nos cuesta trabajo como entender por qué tenemos que cuidar, por qué tenemos que proteger, pero si les haces llegar como toda la información, que tengan esta información en sus manos, pues va a tener como más sentido para ellos de, bueno, tal vez si protejo, al mismo tiempo puedo atraer turismo, porque son comunidades que conservan y protegen sus ecosistemas, sus especies. Y pues sí, básicamente eso, ¿no? Sí, seguir trabajando con todo. Sí, a fin de cuentas, como dices, es beneficio también para uno mismo. Y pues también, no nomás es el cuidado de la manta, o sea, con todas las especies, vaya. Sí, claro. Por ejemplo, con las mantas que son, les decimos especies carismáticas o especies sombrilla, al proteger una especie o el hábitat de una especie, pues proteges a más, ¿no? Entonces, también justo el año pasado, a nivel mundial, se protegió la costa sur de Puerto Vallarta a Cabo Corrientes como una zona prioritaria para las mantas. Eso a nivel nacional. Entonces nos toca como meter más esfuerzos, más información científica que dé soporte para proteger las zonas donde están las mantas como santuarios o algo. Pero eso es como muy difícil, pero justamente por eso estamos tratando de recabar información para darle sustento e importancia de por qué sí se debe de hacer, ¿no? Sí, claro. Sí. De acuerdo. Y bueno, al final proteges las mantas, pero proteges muchas cosas más. Sí, claro, claro. Todas salen ganando. Claro. Sí. No, pues es mucho trabajo, es mucha chamba, ¿no? Sí. Y pues bueno, Ileana, para cerrar ya con broche de oro esta charla. Esta muy nutrida charla. Sí, sobre todo. Espero no haya hablado tan rápida. No, al contrario, nos nutriste mucho. Bien. Sí. Regálanos un consejo, ya sea para gente que se quiera dedicar, o los chavos que se quieran dedicar a la biología marina, gente, pues que hace otras actividades, algún consejo de vida que tú les puedas dar. Sí, bueno, como biólogos marinos o como estudiantes que quieren estudiar biología, la bahía es muy grande, ¿no? Entonces tenemos mucha chamba que hacer en la bahía y es muy importante que esta chamba la bajemos a los tomadores de decisiones, porque la bahía está creciendo muchísimo. Cañón. Y desafortunadamente
a veces no toman en cuenta muchas cosas, ¿no? De la parte de la naturaleza, Sí, del ecosistema, totalmente. biodiversidad. Entonces es bien importante bajar la información y trabajar en conjunto, gobierno, investigadores, comunidades, para tomar decisiones del rumbo que está teniendo el puerto y la bahía. Esa es una, ¿no? Y la otra, para la gente en general que nos gusta ir al mar y demás, una es que pueden apoyarnos con su reporte. Tenemos un Instagram que se llama Proyecto Manta Pacific México. Y también si van a usar taxis acuáticos, pues eso, ¿no? De si ven malas prácticas, pues estaría chido que también digan, oye, pues hay denunciarlo. mantas, hay ballenas. Como que si nosotros también metemos presión a los demás cuando hacen algo malo, pues apoyas, aunque Sí, creas claro. que no, pero estar ahí de duro y dale Sí. con lo mismo, al final la gente va a decir, tal vez tienen razón, estoy mal, ¿no? Sí, Pero sí. Pues muchas gracias por invitarme. No, gracias No, a al ti. contrario. Gracias a ti, la verdad. Resolviste muchas dudas, tanto a mí, tanto que a la gente que va a escuchar, porque Sí, es una especie, o sea, que realmente impacta. Ya nos dijiste hasta cuántos metros puede medir. sí, cañón. Y pues es también información que pues no lo tenemos a la mano, o más bien no nos damos como la tarea La de tarea. buscar o que nos interese. Y pues ya con todo esto que nos dijiste, esperemos que pues la gente sea un poquito más consciente y sí se ponga pues a buscar información. Claro, y bueno, también luego nos invitan a ferias ambientales. Entonces, cuando escuchan ferias ambientales, aprovechen y vayan, porque van muchos proyectos, o sea, no solo de mantas, sino De de todo. aves, tortugas, y justo se hace con esta intención, ¿no? De bajar la información al público en general Sí. y cómo pueden apoyar y conocer lo que tenemos en la bahía. Genial. Sí. Sí, pues ahí vamos a estar al tanto. A ver, Ileana, regálanos tus redes sociales y otra vez menciónanos las redes sociales del Sí, proyecto. del proyecto es Proyecto Manta-Pacific México y el mío es Ili-Fonseca. Sí, ahí si quieren preguntarte algo, los chicos que vayan a estudiar biología, Claro. ahí para que te escriban también. Y también lo que nos habías nombrado, ¿no? De ese tema de las ubicaciones o, bueno, malos tratos, lo que sea, que manden mensaje también. Sí, que nos manden mensajito. De todas formas, nosotros tratamos de publicar como reportes ciudadanos, cómo lo puedes hacer. Genial. Toda la información que vi ahorita está Sí, ahí lo plasmada pueden en encontrar. el Insta o en el Facebook del Oh, proyecto. perfecto. Sí. Entonces, para que Perfecto. vayan a seguir los chicos. Y recordarles a la gente que estamos en la Firehouse Tattoo, código de descuento de 10% diciendo Vallarta Vallarta Casters, Casters. para que manden un mensajito y se quieren tatuar. Y pues agradecerle nuevamente a Ileana. Gracias a ustedes. Vayan a seguir el proyecto, la neta está muy chingón. Todo lo que están haciendo, todo lo que nos están ahorrando, la información, parte es para beneficio de toda la bahía. De todos, así es, de todos. Sí. Y pues no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y obviamente YouTube, como Vallarta Casters. Y pues esto nos permite pues traer más proyectos o más personas como Ileana, que es un foco más este espacio Y para información de suma importancia. Sí. Y pues nos motivan a seguir haciendo este proyecto. Y pues nada, ¿algo más que quieras agregar? No, es todo. Sí, Perfecto. Gracias. Pues esto fue un capítulo más. Nos vemos, banda. Ay, Ánimo. Y corte. qué pena.